¿Qué tal? Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante e importante, que es sobre urgencias del aparato respiratorio, que engloba a una cantidad de enfermedades o síndromes que actualmente o en épocas también de invierno suelen afectar al adulto mayor y también al paciente pediátrico. En este caso hablamos de tres puntos, que es la neumonía, la crisis asmática, neumotórax espontáneo. Agradecemos a la profesora Sonia Guamaní por permitirnos realizar este tipo de trabajos. Y en este caso quien les habla es la licenciada Marianela Dayana Gutiérrez Carranza. Para enfocarnos un poco, nuestro primer tema que vamos a tratar va a ser sobre neumonía, pero vamos a recordar el tema anatómico del aparato respiratorio. Como en un tema global, estamos viendo que nuestro aparato respiratorio cumple funciones. Dentro de ellas se caracteriza el intercambio gaseoso que se da en los alvéolos. También tenemos que este aparato respiratorio nos apoya a nuestro cuerpo a regular el pH sanguíneo. También participa en lo que es el olfato y también en la parte de la fonación. Y de alguna u otra manera excreta agua y calor de manera mínima. Entonces, si nos centramos en la anatomía, vamos a hablar primero en que tenemos una parte superior y una parte inferior del aparato respiratorio. En la parte superior estamos hablando de la nariz, de la faringe y de algunas otras estructuras asociadas en la parte anatómica. Y también en la parte inferior estamos hablando de ya la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones, ¿no? Y alvéolos. Que en este caso también podemos encontrar otro tipo de clasificación que sería una zona de conducción del aire, y una zona respiratoria, que es donde se da exactamente el intercambio gaseoso. Consideramos a las zonas de conducción a todas las cavidades que encontramos, como por ejemplo faringe, laringe, tráquea, que van a ayudar a que se filtren algunos microorganismos y que calienten este aire que ha sido inhalado, que lo humedezca. No hasta llegar al intercambio gaseoso, que ya radica, como les había dicho inicialmente, en la parte de los alvéolos. Para ya centrarnos un poco más en cada parte, vamos a pasar a la siguiente lámina, que aquí vamos a encontrar a la parte de nuestra nariz, que tenemos un orificio narina y un área grande que está dividido por cornetes, y que también tenemos superior, medio e inferior. Tenemos aparte de las coanas, un orificio de la trompa. Esta parte, ¿qué nos va a ayudar? Alrededor de las narinas también tenemos un tejido especial para las vías respiratorias, y aparte tenemos cilios, que son estructuras que van a ayudar a atrapar a estos microorganismos que no son importantes para nuestro cuerpo y que posiblemente nos puedan ocasionar algún daño. Y muy aparte de eso, como les había dicho inicialmente, esta parte va a ayudar a calentar y humedecer, ¿no? Va a filtrar el aire que ha sido inhalado. También nos ayuda bastante en lo que es el olfato y también en la parte del vibrato de la voz. Luego, si nos vamos más abajo, vamos a encontrar a lo que es la faringe. Nuestra faringe se divide en tres zonas, que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Esto también cumple una función de la parte respiratoria y también en la parte digestiva. Continuamos por una estructura que se llama laringe, que va a conectar a lo que es la faringe con nuestra tráquea. Nuestra tráquea es una estructura que aproximadamente mide unos 12 centímetros, que está compuesta también por un tejido especial de la parte respiratoria.
que también contiene cilios y también células que producen una mucosidad para que ésta esté hidratada de manera constante. Está compuesta por una serie de anillos, ¿no? Y tejido fibrótico. Esta tráquea estamos viendo según la imagen que se va a dividir en dos partes. Encontramos a nuestro bronquio primario derecho y a nuestro bronquio primario izquierdo. En este caso, entre los dos bronquios estamos viendo una diferencia a que nuestro bronquio primario derecho es más oblicuo, es más ancho y es más corto. Y por lo tanto, según la anatomía, estamos viendo que esta parte de nuestro pulmón está más propenso a que se pueda obstruir, ¿no? Y a que se pueda dañar. Y en el otro lado tenemos nuestro bronquio izquierdo, que es más largo, más horizontal. De estos bronquios se van a dividir más bronquios secundarios, de los que ya va a estar caracterizado según el lóbulo que contenga cada pulmón. En este caso, el pulmón derecho contiene 3 lóbulos, entonces el bronquio primario se va a dividir en 3 bronquios secundarios, segmentarios. Y en la parte de la izquierda, nuestro pulmón tiene solamente 2 lóbulos y por eso se va a dividir en 2 bronquios secundarios. Y así sucesivamente va a ir avanzando la ramificación, ¿no? Bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, hasta llegar a los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y por consiguiente al final llegamos a la parte de los alvéolos, que es donde es donde se realiza el intercambio gaseoso. Si nos damos cuenta, esto está constituido por algún tipo de células. Y también está rodeada por vasos sanguíneos, ya sean arterias y venas, para que puedan trabajar en la difusión, ¿no? En el ingreso de O2 y en la salida de CO2. Aquí tenemos una célula alveolar tipo 1 que nos ayuda a ese intercambio gaseoso. Tenemos una célula alveolar tipo 2 que esta también segrega un líquido que permite de que esta parte del alveolo esté humidificada y permeable. Tenemos a los vasos sanguíneos, monocitos, y unas estructuras que se llaman macrófagos, que justamente, si es que el microorganismo llega a ingresar hasta esta área, los macrófagos se van a encargar de eliminarlo. Pero durante esta eliminación, los macrófagos van a llamar a una serie de factores inflamatorios que van a responder con el incremento del grosor de las capitas, el incremento de la segregación de moco, de lo cual va a congestionar todo el alveolo y va a impedir de que también se realice un intercambio gaseoso eficaz. Sabiendo estas características, ya podemos continuar con la siguiente lámina, donde nos muestra la fisiopatología de la neumonía. Para tener una información también global, según la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la responsable del 15% de defunciones en niños menores de 5 años. Y que en realidad es una inflamación del parénquima pulmonar provocada por una proliferación de microorganismos que ya llegaron al alveolo y que en respuesta a ello desencadenan una serie de productos que intervienen en la parte inflamatoria. Normalmente estos microorganismos pueden ingresar mediante algún tipo de aspiración en la orofaringe cuando un paciente duerme. Normalmente ocurre en los adultos mayores, por ejemplo. También puede suceder mediante la propagación sanguínea. Entonces, ya para unirnos netamente a lo que es la fisiopatología, es importante saber que nuestro aparato respiratorio tiene funciones mecánicas. En este caso, las vías aéreas superiores evitan el ingreso de patógenos mediante funciones mecánicas nuevamente, porque intervienen las vibrisas y los cornetes, que esas estructuras van a capturar partículas que ingresen
Y bueno, van a evitar de que vayan hacia el árbol traqueobronquial. Y si en este caso llegan hacia el árbol traqueobronquial, también tenemos según la estructura que apoya a que también estos microbios queden atrapados en ese revestimiento. Y bueno, y también tenemos esos reflejos que ya todos sabemos que es la tos, el reflejo nauseoso, los estornudos, ¿no? Les había comentado que en la parte de nuestras vías respiratorias tenemos un tejido muy característico que contiene cilios y también contienen algunas células que secretan moco. Esta secreción tiene factores antimicrobianos. Tiene factores antimicrobianos que van a ayudarnos también con la eliminación de la inhalación de algún tipo de bacteria. O sea, tenemos varios mecanismos iniciales. Algunos microorganismos son lo suficientemente pequeños para que logren ingresar y alojarse hasta los alvéolos. Y como les había dicho en unos momentos, en que en esta parte de los alvéolos ya los macrófagos empiezan a destruirlos. Pero muchas veces estos microorganismos van a rebasar la capacidad también de estos macrófagos, que va a ser imposible atacar a todos. Cuando esta capacidad llega a rebasarse, ya estamos viendo ya una respuesta patológica, estos macrófagos van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Van a ocasionar fiebre, van a estimular, ¿no?, de manera sanguínea la liberación de neutrófilos y leucocitos, que van a incrementar también las secreciones purulentas en estas áreas, ¿no? Recuerden que tenemos una célula que secreta moco. Esto va a incrementar de que esta segregación sea mayor. Va a crear una fuga alveolocapilar, donde estos leucocitos van a ser capaces de migrar hacia la membrana, hacia otras zonas. Posiblemente puedan ocasionar también un tipo de hemoptisis, ¿no? Pueden también, como les digo, van a congestionar ese alvéolo y va a evitar de que se permanezca, ¿no?, en el volumen total. Va a ser menos distensible. Y van a hacer de que estos bronquios también ocasionen una vasoconstricción, lo que va a favorecer a una hipoxemia, ¿no? Se va a generar broncoespasmos, una disnea marcada, y va a ser necesario de que nuestro paciente ingrese por una sala de emergencia y se llegue a hospitalizar para tratarlo, mediante la colocación de oxigenoterapia, mediante la colocación de antibióticos. Dentro de nuestra clasificación de las neumonías podemos encontrar neumonías extrahospitalarias y neumonía intrahospitalaria. En las neumonías extrahospitalarias van a ser causadas por otro tipo de microorganismos, de los cuales podría ser Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Clamidophila pneumoniae, y algunos otros microorganismos que van a ser resistentes a los lactámicos, a los beta-lactámicos. Hay algunos microorganismos también anaerobos que suelen presentarse cuando el paciente tiene las defensas bajas. Cuando de repente ingiere alcohol o presenta algún tipo de convulsión o gingivitis. Dentro de las manifestaciones clínicas, también podemos observar unas características que ya lo hemos mencionado: fiebre, taquicardia, sudoración, tos productiva, dolor pleurítico, náuseas, vómitos, taquipnea y quépritos. Acá también les he colocado una imagen en la que, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los microorganismos más comunes. Nos habla que un número de casos del 40-60% es Staphylococcus pneumoniae, es el que se presenta en este tipo de neumonía extrahospitalaria. Para el tratamiento de este tipo de neumonía, como ya les había mencionado, hay algunos pacientes que ya desde casa se tratan con antibióticos por el malestar que estos llevan.
Entonces, si es que el paciente ha consumido antibióticos, se les va a dar otra serie de antibióticos priorizando la amoxicilina y también la ceftriaxona. Puede ser por vía oral y también por vía endovenosa. Y si nuestro paciente todavía no ha tenido un contacto con antibióticos previos, utilizamos la claritromicina, la citromicina o la doxicilina, empezando primero por una dosis vía oral. Cuando nuestro paciente ya se complica y llega a hospitalizarse, normalmente esta neumonía es tratada por levofloxacino 750 vía oral y también se acompaña de un antibiótico endovenoso, como por ejemplo el efetoxal, la cefotaxima, ampicilina, ertapenem, también la ampicilina sulbactam. Cabe recalcar que para también decidir sobre la administración de esos antibióticos, el médico de la infectología va a requerir de una muestra de aspirado de secreción bronquial y va a ver qué microorganismos se encuentran en esa secreción bronquial para identificar si es sensible a qué tipo de antibióticos, para poder ayudar al paciente. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, salen positivos a un cultivo de pseudomonas. Aquí ya se utiliza otro tipo de tratamiento, ¿no? Piperacilina tazobactam de 4.5 gramos endovenoso, que se diluye en un cloruro de 100, ¿no? Y se pasa entre 1 o 2 horas de manera endovenosa. También ha habido pacientes con tratamiento de cefepime, imipenem o meropenem, en este caso que es más conocido, ciprofloxacino o levofloxacino. En el otro extremo, que son las neumonías intrahospitalarias, ya hablamos de algunas bacterias que ya son más resistentes a cierto tipo de antibióticos, porque hablamos de bacterias que se encuentran dentro de la unidad del nosocomio, de la clínica, del hospital, ¿no? Se dice que es una neumonía intrahospitalaria cuando el paciente la adquiere a unas horas, que aproximadamente son a unas 48 horas después de ser hospitalizado. No puede estar relacionada a patología del fondo del paciente, o de repente el uso de ventilación mecánica si el paciente ingresa a una área de cuidados intensivos. Y dentro de las causantes tenemos también Staphylococcus pneumoniae, influenza, Staphylococcus aureus, microorganismos sensibles, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter. Y en la clínica también vamos a ver mismo tipo de características, ¿no? Fiebre, leucocitosis, tos productiva, consolidación pulmonar, taquipnia, taquicardia. El tratamiento ya se va a dividir en un tratamiento cuando es resistente y cuando no es resistente. Cuando no es resistente se va a utilizar ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas, ciprofloxacino de 400 miligramos, ¿no? También puede ser ampicilina o también el uso ampicilina sulbactam y también el uso de ertapenem. Esto también se va a ir regularizando con la ayuda de unos rayos X y también de los hemogramas, el conteo de leucocitos, del PCR que tenga el paciente, ¿no? Se va a ver si es que realmente el antibiótico está haciendo efecto o no está haciendo efecto. Y si en el caso sea negativo, se va a rotar los antibióticos. Cuando el paciente ya está un poco resistente a esas bacterias, se va a utilizar ceftazidima 2 gramos endovenoso cada 8 horas, como también cefepime, piperacilina, meropenem, ciprofloxacino, linezolid, cuando ya estamos hablando de una infección ya o microorganismos un poco más resistentes, o también vancomicina. El siguiente tema del que vamos a hablar es sobre las crisis, que se va a caracterizar por la inflamación de las vías respiratorias bajas.
En este caso, como vemos en la imagen, vamos a ver un engrosamiento, ¿no?, de las paredes y un incremento de secreciones a ese nivel. Esto va a producir o va a generar una estenosis excesiva de esa parte, evitando el flujo de aire. Este se va a ver disminuido, ¿no? Por esta obstrucción, al momento de la inspiración e expiración, se va a escuchar un ruido llamado sibilante, ¿no? Como si estuviéramos desinflando un globito. Y obviamente vamos a encontrar una disnea como en la patología anterior, ¿no? Esta disnea va a ser sintomática. Vamos a encontrar una frecuencia respiratoria rápida, una dificultad para poder respirar, para poder ventilar y por lo tanto también pues un intercambio gaseoso disminuido. Este puede ser desencadenado por diferentes factores que ya lo vamos a ver más adelante. En la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a encontrar que en esta parte de la mucosa vamos a encontrar mastocitos, células que generan moco, epitelio, ¿no?, bien característico por esta parte respiratoria. Entonces, un causante, por ejemplo, podría ser un alérgeno. Este alergeno va a hacer de que haya un incremento de eosinófilos y sean infiltrados. Estos eosinófilos van a provocar una hiperreactividad en las vías respiratorias. En acompañamiento de los linfocitos T, que justamente estas células permiten que los eosinófilos se reclutan y sobrevivan, se conserve su número de población. También va a permitir de que los mastocitos se conserven y generen una respuesta broncoconstrictora. Lo que vamos a denotar de manera anatómica un engrosamiento de esta membrana. Los eosinófilos también tienen la capacidad de almacenar colágeno, ya que estos son mediadores de la liberación de fibrógenos y de factores de crecimiento. Entonces ahí, de manera estructural, se va a ver un engrosamiento de las paredes. Como les había mencionado, tenemos células que secretan moco, en este caso células caliciformes y proteínas plasmáticas, que justamente acompañado de esa estructura va también a ocasionar una obstrucción casi completa de las vías aéreas. Y también se va a llegar a producir una angiogénesis o una vasodilatación de los vasos sanguíneos que tenemos a esa altura de la estructura. Ya hay algunos pacientes que tienen antecedentes de asma grave o un asma exacerbado, ¿no?, que justamente si vemos capítulos continuos, estos van a hacer de que se exacerben, ¿no?, van a empeorar cada vez más la situación. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar, estamos viendo una historia previa de crisis asmática, como les acabo de mencionar, el uso de un ventilador mecánico, más de 2 hospitalizaciones por esta misma causa, que haya habido una mala adherencia terapéutica, el uso de más de 3 fármacos para el tratamiento, el uso de corticoides, pacientes que no se controlan, pacientes que consumen drogas, que son obesos, algún tipo de obstrucción de la vía aérea, un nivel
bajo socioeconómico implica que el paciente pueda continuar su tratamiento y que vaya a un establecimiento de salud. Algunas enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo una fibrosis, pueden exacerbar este síndrome. Alguna patología también de manera paralela que mantenga una saturación menor del 92%, que haya un esfuerzo respiratorio, acidosis metabólica, ¿no? Todas estas cosas son factores de riesgo para una crisis asmática. Ahora, para ver una clasificación de este tema, se utiliza una escala que se llama Pulmonary Score. Esta que valora lo que es la frecuencia respiratoria, las sibilancias, el uso de músculos accesorios en la respiración. Es una puntuación de 0 al número 3. Por ejemplo, en niños menores de 6 años y mayores de 6 años. Si tienen una frecuencia respiratoria normal dentro de los parámetros, 0 puntos. Pero si esta frecuencia respiratoria ha aumentado por la dificultad misma que uno tiene para la ventilación, va incrementando los puntos. Si no se escuchan sibilancias es porque no hay una completa obstrucción. Normalmente este tipo de sonido se escucha en la expiración que tiene el paciente. El uso de músculos accesorios, que también es otra característica cuando nuestro paciente tiene dificultades a nivel respiratorio. Entonces se caracteriza en leve, un puntaje de 0 a 3, ¿no? Y también se acompaña de una oximetría de mayor 94%, una moderada de 4 a 6 y una oximetría hasta 94% o menor. Y una grave de 7 a 9 con una oximetría menor al 91%. Acá también tenemos otra clasificación de nivel de gravedad de la crisis asmática. Nivel leve, moderado, grave, riesgo vital, ¿no? En la parte de síntomas, tos nocturna o diurna, sibilancia, disnea, ejercicio moderado, intenso al hablar sin dificultad, ¿no? En leve y moderada podemos ver eso. En un ataque grave, llevamos disnea, reposo, sibilantes, se puede completar las frases, se puede hablar el paciente. En riesgo vital estamos viendo una clara cianosis, tanto en una cianosis distal como en mucosa, ¿no? También entra a detallar lo que es el estado de la conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la presencia o no de sibilancias, el uso de beta-adrenérgicos, frecuencia cardíaca, el PEF, que es el pico expiratorio de flujo, la variabilidad, que hace referencia a los diferentes resultados obtenidos durante la crisis asmática, ¿no? Y bueno, la saturación de oxígeno, algunos de sus parámetros. En relación a las manifestaciones clínicas de la crisis asmática, como ya lo habíamos mencionado, vamos a observar sibilantes, tos, disnea, tiraje intercostal. Van a haber también rinitis. También posiblemente se pueda ocasionar un neumotórax o un neumomediastina. Para ver la cantidad de daño, no se hace una radiografía de tórax, una tomografía de tórax y también una gasometría para ver cómo va la saturación de oxígeno, el pH, el ingreso de O2, la salida de CO2, el bicarbonato, ¿no? Sodio, algunos electrolitos. El tema de tratamiento. Normalmente cuando nuestro paciente llega a un área de emergencia se evita mayormente el broncoespasmo en este tipo de síndrome. Por lo tanto, se va a priorizar el uso de broncodilatadores o también de corticoides para reducir la inflamación que le va a generar
en toda la estructura respiratoria baja. También la administración de oxígeno para ayudar al paciente y que no tenga mucho esfuerzo ni tiraje intercostal. Claro, siempre se va a priorizar en relación al tipo de la patología una saturación de oxígeno mínima. En este caso estamos priorizando una saturación de oxígeno mínima de 92%. ¿No? A un paciente con esta patología no le puedes exigir una saturación de 99, 98%. Entonces, el tratamiento en la crisis leve, ¿no? Se administra salbutamol, que se usa como fármaco de primera línea en compañía de una aerocámara. Se realizan 3 PAF cada 20 minutos durante 1 hora y luego ya de manera demanda. Se va a complementar con corticoides orales como por ejemplo prednisona de 0.5, ¿no? a 1 miligramo por kilogramo. En una crisis ya moderada, también se va a utilizar el fármaco salbutamol 3 PAF cada 20 minutos por 1 hora con el uso de aerocámara, pero además de ello se va a acompañar las nebulizaciones. Las nebulizaciones con cloruro de sodio y salbutamol. Salbutamol en gotas. También cada 20 minutos por 1 hora. Nebulizaciones de rescate. Es importante que conozcan de que el salbutamol también podría incrementar la frecuencia cardíaca o colocar ansioso a nuestro paciente. También van a usar el bromuro de hipatropio de 2 a 4 PAF. Y ya se va a hacer uso de la oxigenoterapia, ¿no? Hasta alcanzar una saturación de 94, 98%, y acompañado de el uso de prednisona oral, ¿no? O hidrocortisona. En una crisis de riesgo vital se coloca oxígeno para alcanzar saturación mayor de 94%. Se va a analizar también nebulización con salbutamol, bromuro de hipatropio. Se va a colocar una vía periférica por donde se van a administrar los corticoides endovenosos. Y se va a ver o se va a valorar la necesidad de un aporte de ventilatorio mecánico, ¿no? O la administración de adrenalina intramuscular. El siguiente tema que vamos a tocar es un neumotórax espontáneo. Este neumotórax espontáneo se caracteriza por la presencia de aire en el espacio pleural. Los pulmones están rodeados de una capa pleural que contiene 2 capas, una parietal y una visceral. Entre estas 2 capas hay una cavidad pleural donde hay líquido pleural. En este caso, el neumotórax espontáneo se va a caracterizar por la presencia de aire excesivo en el espacio pleural, lo que va a ocasionar un colapso de uno de los pulmones. Puede ser parcial o completo. En el tema de los causantes, puede suceder sin algún agente externo, este tipo de neumotórax espontáneo. Hay otro tipo de neumotórax que ya están relacionados con, de repente, con algún tipo de golpe o alguna otra situación de enfermedad de forma paralela. Como se ve en la imagen, de los rayos X, observamos acá una área oscura en comparación con la otra que vamos a encontrar una serie de ramificaciones de manera opacas. En este caso, en esta área oscura vemos un vacío, pues el pulmón ha sido colapsado. Y vemos acá de este lado, ¿no? La periferia o la silueta de este pulmón. Dentro del neumotórax espontáneo vamos a encontrar clasificaciones. Una clasificación primaria, que normalmente se da en jóvenes con antecedentes de ingestión de tabaco, pero que no tienen ninguna enfermedad pulmonar previa, ¿no? Esta se va a ocasionar debido a la ruptura de las bullas o vesículas apicales subpleurales que se formen en el
pulmón, como lo encontramos acá en esta imagen. Esto puede suceder en reposo o en algún tipo de actividad física. O también puede ocasionarse mediante algún buceo o de repente en algún vuelo, ¿no? A grandes alturas. Y en este caso, en la clasificación secundaria, se va a dar en pacientes con enfermedad obstructiva crónica grave o fibrosis quística u otra enfermedad subyacente, ¿no?, que tenga el paciente. Tenemos un tipo de neumotórax que se llama catamenial, que es un tipo de neumotórax secundario, que se da dentro de las 48 horas del inicio de la menstruación en mujeres premenopáusicas o post, que consumen estrógenos debido a endometriosis intratorácica, ¿no? Ya tenemos acá ya un diagnóstico diferencial. Dentro de las causas más frecuentes tenemos asma, EPOC, fibrosis quística, neumonía necrosante, infección por neumocitis, tuberculosis y cáncer de pulmón. Y dentro de la clínica tenemos dolor torácico en expiración, disnea, la tríada de Galliard, que es hipofenesis, timpanismo y ausencia de la transmisión de las vibraciones vocales, ¿no?, al momento de la auscultación, tos no productiva, sino una tos seca, y ausencia de los ruidos respiratorios al momento de la auscultación. En el tratamiento, normalmente se hace una toma de rayos X o una tomografía, ¿no? Y se va a hacer un seguimiento en relación a la complejidad que éste tenga. Si es un neumotórax asintomático, se hace un seguimiento, ¿no? Porque normalmente está comprometido menos del 20% del pulmón. También, como un tipo de tratamiento, es la aspiración con un catéter para neumotórax en pacientes sintomáticos y con neumotórax grandes. ¿No? Se realiza con un catéter de 7-9 French o un tipo pigtail, que se va a realizar a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Normalmente se deja ahí hasta que el pulmón se llegue a expandir o hasta que salga unos 4 litros, ¿no? Si en este caso esta técnica no logra funcionar, se coloca un tubo en el tórax de manera continua, que en este caso una toracostomía, ¿no?, se llama el procedimiento. También va acompañado de una oxigenoterapia hasta los resultados de la radiografía. La oxigenoterapia va a favorecer bastante en la reabsorción del aire pleural, ya que con el aire ambiental se logra absorber 1.25% del aire del espacio pleural por día. Entonces, con la administración de al menos 3 litros de cánula binasal va a incrementar 3 o 4 veces la reabsorción de este aire. Y también se aplican métodos preventivos, ¿no?, como incitar al paciente a que deje este hábito de fumar. Después de todo lo explicado, vamos a ver algunos diagnósticos de enfermería en el tema del aparato respiratorio. Según el dominio 3, estamos priorizando lo que es eliminación e intercambio, deterioro del intercambio gaseoso, factores de riesgos, cambio de la membrana alveolo capilar, desequilibrio en la ventilación perfusión, evidenciado por disnea, gasometría arterial normal, hipoxemia, hipoxia, patrón respiratorio anormal, taquicardia e irritabilidad intensiva. En el dominio 4, en actividad de reposo, vemos patrón respiratorio ineficaz relacionado con la fractura, la fatiga del uso de músculos respiratorios e hiperventilación. ¿Cómo lo vemos? Mediante un aleteo nasal, mediante el uso de los músculos accesorios para la respiración,
la disminución de la ventilación por minuto, una bradipnea, una disnea. Otro diagnóstico, deterioro de la ventilación espontánea por la fatiga de los músculos respiratorios. Vemos el aumento del uso de los músculos de acceso, accesorio, y la disminución de la presión parcial del oxígeno, una disnea. También tenemos diagnóstico como riesgo de aspiración por el tema de las secreciones importantes que tiene el paciente, o de repente se llega a alguna ventilación mecánica. Riesgo de infección, enfermedad crónica, tabaquismo, malnutrición, inmunosupresión, limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionado con tabaquismo, asma, infección, enfermedad pulmonar crónica, espasmos de la vía aérea, hiperplasia de la pared bronquial, exceso de mucosidad vía aérea artificial evidenciado por alteración de la frecuencia respiratoria, disnea, tos ineficaz, cantidad excesiva de esputo, sonidos respiratorios anormales. Y también podemos ver una hipertermia, ¿no? Como un factor relacionado por la enfermedad y la infección, evidenciado por piel caliente al tacto, piel ruborizada, taquicardia, ¿no? Dentro de las intervenciones de enfermería que se priorizan es el control de signos vitales, enfocados en lo que es la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. ¿No? Vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad de las respiraciones, el esfuerzo que tiene el paciente y el uso de los músculos accesorios, intercostales y supraclaviculares. ¿No? Valorar siempre la simetría también del tórax. Mantener al paciente en una posición semi-Fowler o Fowler para facilitar el pasaje del aire. Auscultar los sonidos respiratorios para poder reconocer la presencia de mucosidad, ¿no? Y hacer una terapia respiratoria para facilitar la salida de esas secreciones mediante también la aspiración y las nebulizaciones. Administrar la oxigenoterapia según las indicaciones médicas. Administrar inhaladores como broncodilatadores, antiinflamatorios, mucolíticos. También es importante valorar el tema de la hipoventilación o la toxicidad también por exceso, ¿no? Una toxicidad por oxígeno. Controlar la eficacia de la oxigenoterapia con el uso de tosoxímetros de manera continua. De repente por ahí haciendo una gasometría arterial si que caso el médico lo indica. Vigilar el estado neurológico del paciente. Vigilar las secreciones respiratorias, el color, la densidad, ver la posibilidad de realizarse algún tipo de cultivo para ver si es que el tratamiento no está siendo efectivo, si es que se ha infectado a nuestro paciente, ¿no? Anotar las variaciones siempre de la saturación de oxígeno, apoyar en el destete de oxígeno también del paciente. Hay que tener también contacto con la familia, educación con la familia para que nos apoyen en el tratamiento de los PAP. ¿No? Valoración de la permeabilidad del tubo torácico. Sí, que en este caso el paciente ha tenido un tratamiento, ¿no? Ver el tema de drenaje torácico. Sí, que el paciente de repente ha tenido una efusión pleural, valorar la cantidad y características del líquido que se está drenando, ¿no? Valorar el uso del inspirómetro incentivador, que normalmente se realiza 4 veces, cada 4 horas, ¿no? Cada 4 horas al día. Como un aporte científico por parte de enfermería, hemos encontrado este artículo que se llama Tratamiento Inicial de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en los servicios de urgencias para enfermería. Tenemos acá un pequeño resumen del artículo, donde tuvo como objetivo analizar la última definición del síndrome de distrés respiratorio, cuáles son las estrategias más adecuadas del tratamiento y establecer los principales diagnósticos de enfermería y los cuidados. Como conclusión, se da como resultado de que esta definición del síndrome respiratorio agudo ha sido actualizada al pasar de los tiempos. ¿No? También se establece 3 niveles de acuerdo al grado de la hipoxemia y también una estrategia de tratamiento.
Entonces, nos habla de que enfermería debe estar presente en todo momento, ya que son los encargados de cuidar al paciente, ¿no? Y deben estar familiarizados con ese tipo de patologías para poder apoyar en el tratamiento. En este artículo, dentro de los diagnósticos priorizados, en relación a la respiración, se ve deterioro de intercambio gaseoso, limpieza ineficaz de las vías aéreas, patrón respiratorio ineficaz, respuesta ventilatoria disfuncional al destete, riesgo de asfixia, riesgo de expiración, desequilibrio nutricional. En la parte de alimentación, ¿no? Exceso de volumen de líquidos, déficit de volumen de líquidos. En la parte de actividad, riesgo de síndrome de desuso, deterioro de la movilidad física, en termorregulación, hipotermia, hipertermia. En la parte de la higiene de la piel, deterioro de la integridad tisular, deterioro de la integridad de la mucosa oral, de la integridad cutánea. Son algunos de los diagnósticos que se han priorizado en el artículo que hemos visto. Y bueno, por consiguiente tenemos las referencias bibliográficas. Y aquí terminamos con esta presentación.